espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende aunque por el Espíritu habla en misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén a la palabra. La iglesia de los Corintios era una iglesia fundada por el apóstol Pablo, ¿sí? Era una iglesia de poco tiempo, pero que el Señor le había dotado a la congregación de todos los dones. Y al ser una congregación nueva, había un desenfreno, un desequilibrio en el manejo de los dones. Y Pablo, con la sabiduría de Dios, escribe ¿para qué? Para que acomodar esto, ¿sí? Para darle luz a los hermanos con respecto a las lenguas, ¿sí? Que en este tiempo, por ejemplo, en este tiempo, hay muchos que creen que es un don que ya cesó, y hay otra parte de la iglesia que cree que los dones están en funcionamiento, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros creemos de que los dones están en funcionamiento, sabiendo de que todo es activado por el Espíritu Santo de Dios. Y si son activados por el Espíritu Santo de Dios, Dios quiere la sabiduría y la capacidad de que todo se haga en orden. ¿Para qué? Porque hay alguien que es el Dios de toda mentira, que es el padre de mentira, que es el padre que trae confusión, que trae duda, pero hay un Dios y que se mueve por su Espíritu Santo, que es un Dios que no produce duda, que no produce confusión, sino trae claridad para nuestras vidas y en el desarrollo de su iglesia, ¿sí? Entonces, vemos que Pablo le da énfasis primero que lo más importante no es hablar la lengua, sino lo más importante, dice profeticé, es la predicación de la palabra. No está hablando de una profecía sobre un acontecimiento, sobre algo que pueda suceder, sobre algún misterio, sino está hablando que lo más importante es la predicación de la palabra de Dios. O sea, siempre la palabra es lo más importante en la iglesia del Señor, ¿sí? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué trae? La palabra de Dios, ¿qué trae? Edificación, exhortación y consolación, ¿sí? O sea, nos edifica en la verdad, ¿sí? Nos exhorta a permanecer, a fortalecernos en esa verdad, a caminar conforme a la palabra, y trae el consuelo en los tiempos de adversidad de nuestras vidas. Somos consolados por el Señor. Y eso es algo muy importante. Entonces, el don de lengua que habla, acá Pablo no prohíbe de que no se hable la lengua, sino lo que Pablo habla y enseña, que hay que darle el curso que tiene que llevar dentro de la congregación. Vos en tu casa te podés encerrar en la pieza, podés gritar a cuatro vientos, hablar en lengua, ¿sí? Porque tenés libertad, ¿sí? Y ahí lo podés hacer de esa manera. Ahora en la iglesia no es lo mismo que en casa. Entonces allí es donde nosotros necesitamos algo muy importante, que el Señor nos ha concedido: espíritu de valentía y espíritu de ¿qué? De dominio propio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en lengua, podemos dominar, tener el dominio por el Espíritu Santo. Hermanos, de todos los dones del Espíritu, usted no puede, si usted tiene el don de sanidad, usted no puede manejar ese don
don. Usted lo tiene, pero el que hace la sanidad, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Es Dios. Yo no puedo dejar los dones del Señor por mi propia cuenta, pero sí el don de lengua es un don que el Señor me lo da y que yo, con la ayuda del Espíritu Santo, puedo controlar. Por eso es que yo puedo hablar fuerte en lengua o puedo hablar despacio en el nivel que Dios me manda, por ejemplo, dentro de la congregación, para que haya un orden. Ahora, cuando el ministro que esté en el altar, recuerden que el que está en el altar tiene la autoridad de parte de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando los jóvenes o el grupo de alabanza, ellos comienzan la reunión, ellos tienen la autoridad del púlpito para dirigir la reunión. Si yo llamo a mi hermano, tenga que levante oración, yo le estoy cediendo la autoridad para que él ore, ¿sí? Entonces, todo esto es ¿por qué? Porque hay una autoridad ¿para qué? Para que haya un orden, ¿sí? Un orden. Entonces, el Espíritu Santo a mí me capacita, ¿sí? Con un espíritu de dominio propio, para yo manejar el don, tanto en mi casa como en la congregación, ¿sí? Ahora cuando el pastor dice, estamos orando, el pastor dice, hermano, suelta las lenguas, intercede, permite que el Espíritu Santo interceda en lengua. Entonces todos estamos en el mismo espíritu, levantamos toda la voz, intercedemos conforme a lo que el Espíritu nos guíe, pero ya lo hacemos, ¿sí? Bajo la autoridad del que esté en el altar, ¿sí? Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Entonces, Pablo, en el versículo 18, usted lea en su casa después el capítulo completo, no lo vamos a ver completo porque es muy rico y tiene mucha bendición. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea, Pablo no está prohibiendo, no prohíbe que hablemos en lengua, sino que hay un consejo de parte de Dios que en la congregación nosotros quizás vamos a bendecir soltando una palabra sobre la vida de alguien que entienda lo que estoy diciendo, y no que yo pueda ir a una persona a hablar en lengua y la persona no entiende nada y yo tampoco, porque la palabra dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica, ¿sí? A sí mismo, no para otros. Entonces, si yo tengo que soltar una palabra sobre un hermano, yo quiero, Dios me da una palabra para un hermano, cualquiera de nosotros, Dios le da una palabra para un hermano, esa palabra, ¿cómo la vamos a hacer? Una palabra que se entiende, que el hermano entienda lo que le estoy diciendo, ¿verdad? A eso es lo que se refiere Pablo aquí en lo que está diciendo. Entonces, dice en el versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. O sea, la actitud de Pablo es guiarnos a nosotros a madurar en esto, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el provecho que yo pueda evitar? Tanto en lenguas, yo puedo, ¿qué provecho yo tengo si oro en lenguas en un libro o oro en castellano en un libro? A ver, ¿qué provecho yo tengo? Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. No tenemos ningún provecho de orar a los gritos en la congregación, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque Dios está cerca. Dios está cerca y nos oye, ¿sí? Segundo, porque no tenemos ningún beneficio. No tenemos ningún beneficio porque
porque no hay una necesidad de hacerlo, ¿sí? Y tercero, ¿cuál es la motivación de mi corazón? Yo tengo que tener una motivación. Cada cosa que yo hago, yo tengo que saber por qué la hago. Entonces, ¿qué pasa? ¿El don de quién es? Es de Dios. Entonces, si alguien se va a glorificar, ¿quién se debe glorificar? Dios, ¿verdad? Entonces, yo con la capacidad y con la sabiduría de Dios puedo hablar en lengua sin gritar, ¿sí? Puedo interceder en lengua y Dios me estoy edificando a mí y Dios sabe lo que estoy haciendo. Porque a veces yo estoy intercediendo por otra persona en lengua y Dios está recibiendo la intercesión mía, ¿sí? Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos y guiarnos aquí a madurar. A madurar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque dentro de la congregación, quizás hoy no, pero puede haber gente nueva. Entonces la gente nueva, si bien está en tinieblas, no tiene la luz del Señor. Hay mucha gente que ha llegado a muchas congregaciones y escucha el gritar en lengua, por ejemplo, y no vuelve más a la congregación. No vuelve más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se asusta. Si bien es obra del enemigo, se da cuenta que le pone cosas en la cabeza, pero el apóstol Pablo lo que nos quiere llevar a nosotros a que maduremos en este sentido, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a crecer aún en la intercesión a través de las lenguas, pero en la manera de que Dios nos enseñe. En el versículo 26 hay una pregunta, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, o sea, los dones, ¿sí? Del Espíritu moviéndose. Dice: hágase todo para edificación. Ahora, ¿cómo todo se puede hacer para edificación si no hay un orden? ¿Verdad que no se puede? En una obra, usted tiene 5 empleados y los 5 empleados no pueden estar trabajando en el mismo lugar, ¿verdad? Cada uno en su lugar de trabajo para que la obra avance, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros nos reunimos, todo lo que nosotros hacemos o hagamos dentro de la congregación, aún en nuestros hogares, todo lo que se tiene que hacer para edificación de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo me reúno con mi familia, compartimos la palabra, alabamos al Señor, oramos un tiempo, ¿lo hacemos para qué? No lo hacemos por costumbre, sino lo hacemos para la edificación de nuestras vidas en el Señor, edificación espiritual, ¿sí? Eso es algo muy importante. Pero ¿cuándo se hace? Cuando todo se hace en orden, ¿sí? En orden. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo en la iglesia, Dios, con el mover que había a través de la Biblia, se levantaron varios profetas. En la iglesia de Corinto había varios profetas. Entonces Pablo lo que enseñaba, ustedes lean en su casa el capítulo completo, que los 3 o los 4 profetas no podían hablar todos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a ser desorden, porque iba a traer confusión, porque no se iba a entender qué es lo que Dios estaba hablando. Por ejemplo, los que tienen familia numerosa mandaron todos los chicos. En casa nosotros somos muchos, ¿verdad? Y a veces habla uno y dice el otro, y estamos así, a quién atendemos, ¿cierto? Y no saben
recibe ninguna respuesta, ni significado, ni puede encontrar algo claro para su vida, sino que no es edificado. Pero si hay realmente un orden, todos vamos a ser edificados. ¿Por qué? Porque en el orden que hay, en el orden no hay confusión, hermanos. En el orden no hay confusión. Entonces, muchos dicen, no, dice, pero a mí el Espíritu Santo me impulsa. Es cierto, el Espíritu Santo nos impulsa a interceder, pero también nos faculta, nos da la capacidad de ¿qué? De hacerlo como Dios quiere. ¿Sí? Nunca el Espíritu Santo te va a llevar a hacer algo en contra de tu voluntad. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, al darnos a nosotros el dominio propio, nosotros lo tenemos y no podemos decir no. Por ejemplo, Pablo, ¿qué pasa? Un profeta, cuando comienza a traer una profecía, la trae con palabras que él quiere y el tiempo que él quiere, o el tiempo y las palabras que el Espíritu Santo pone en él. ¿Sí? Porque una persona puede traer una profecía, digamos así, 15 horas, si quiere hablar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo habla lo justo y lo necesario. O sea, el Señor nos da palabra a nosotros justo y el tiempo necesario para que otros puedan comprender y entender. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ir corrigiendo en nuestras vidas, que vamos a ir corrigiendo siempre. Si no hay este orden, si no hay un orden, es porque el Espíritu Santo no trabaja en nosotros. Si no hay este orden en nuestras vidas. Entonces, la palabra a nosotros, si nosotros hay cosas que desconocemos, el Señor nunca nos condena por eso. No nos condena, para eso dejó la Biblia, para enseñarnos a todos. A todos nosotros somos enseñados. ¿Para qué? Para que sepamos que si en una iglesia donde hay orden, nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Sí? Y en una iglesia donde hay desorden, puede traer mucha confusión, no solamente a los que están, sino a los que vendrán. ¿Sí? Y el motivo de esta carta era eso, corregir en los Corintios que había un enorme desorden y que Pablo tenía todos ya, él tenía la información de las cosas que estaban sucediendo, y él todo lo que escribe y envía a Corinto justamente es para corregir las deficiencias, ¿verdad? Pero hoy nosotros ya tenemos la palabra, y a través de la palabra de Dios nosotros vamos siendo enseñados, vamos siendo corregidos, ¿sí? Nosotros no tenemos que confundir las culturas de la iglesia con el orden bíblico, ¿sí? Hay iglesias que tienen una cultura diferente a la nuestra. Por ejemplo, si usted va a iglesias que por ejemplo, Medea tiene una cultura, ¿sí? Aún una cultura de música, una manera de predicación muy diferente a otras iglesias, ¿sí? Hay iglesias que no son muy ruidosas, pero ¿qué pasa? En los altares bailan, ¿sí? Y esa no es una cultura del cielo, es una cultura del hombre, ¿no es cierto? Y todas esas cosas Dios las tiene que corregir, pero justamente cada iglesia tiene su cultura, tanto en la parte de alabanza, como también en la parte bíblica, en la parte de enseñanza, porque las iglesias proféticas ellos tienen una manera, ¿verdad? Una manera. La iglesia bíblica tiene otra manera, pero lo que marca el rumbo es la palabra del Señor, ¿sí? Para que nosotros no seamos confundidos, ¿sí? Por eso es que a veces uno va a un lugar y dice, no, a mí no me gusta acá. ¿Por qué? Porque uno
Uno, que nosotros, como dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que retener lo bueno y lo malo lo desechamos. Pero para desechar lo malo tenemos que tener el conocimiento de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo para discernir lo que es santo y lo que es profano. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante. Está diciendo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Justamente estaba hablando recién de que si hay 3 profetas, hay una sujeción de uno a otro por el Espíritu y cada uno traerá la palabra que tiene de parte de Dios para la congregación. Nosotros sabemos de que es amplio este tema y que muchos están negando los dones, otros sí, otros no, pero lo importante es que nosotros, vos recibiste el don de lengua, el Señor te lo dio, ¿sí? Entonces a ese don hay que educarlo, ¿sí? Todos los dones que el Señor nos da los tenemos que educar a través de la palabra, a través de la enseñanza de ella, y eso nos va a ayudar a nosotros a crecer, ¿sí? Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, hermanos, siempre tener en cuenta. Por eso es que nosotros sabemos de que las iglesias, Dios establece ¿quién? Líderes. Establece un pastor, establece un líder, establece un anciano, ¿sí? Justamente para guiar, para que no ocurran estos desórdenes, para que cuando estas cosas puedan aparecer, con la sabiduría de Dios se pueda solucionar, se pueda enseñar y se pueda llevar a las personas a un entendimiento, ¿sí? del por qué yo hago tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno habla con la persona, uno pregunta, hermano, ¿por qué haces tal cosa? Entonces, si la respuesta no está acá, es porque lo hace por su propia cuenta. ¿Sí? Cuando la respuesta de alguien que te da está en la palabra, no hay para qué decir nada, ¿verdad? Pero cuando no está la respuesta en la palabra, es porque se sale del cauce normal y eso seguramente va a traer confusión y va a traer dificultad. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la casa de Dios ¿para qué? Para ser enseñados también. ¿Sí? La palabra de Dios dice, ven y subamos al monte de Jehová. ¿Sí? ¿Y qué habla allí? Que Él nos enseñará, ¿verdad? Con eso habla también que la casa de Dios es una casa de refugio y un lugar de enseñanza para que nosotros seamos enseñados y seamos equipados con la verdad. Y mientras más conozcamos verdad, más vamos a caminar seguros, porque vamos a ir viendo el camino amplio que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos los ojos abiertos, ¿sí? A la enseñanza de la palabra y que también a medida que vamos aprendiendo, vamos como. Cuando nosotros aprendemos, ¿qué hacemos? Aplicamos para nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que va a ser de gran bendición para nosotros. Por ejemplo, ¿a usted le gusta que alguien le quite los oídos? Por ejemplo, si usted va manejando y alguien le quita el oído, ¿puede ocurrir un accidente? ¿Se puede asustar a la persona a la cual recibe el quito en el oído? ¿O no? ¿Sí? Puede que sí. Porque a veces la persona va concentrada en el manejo del vehículo y alguien
grita al oído, puede ser que se asuste, ¿verdad? Y es un segundo suficiente que puede ocurrir un accidente, o sea, pierde la noción de lo que estaba haciendo. Ahora, como usted, por ejemplo, usted está alabando al Señor y alguien le grita al oído, ¿lo saca o no? ¿Sí? Cuando usted está orando y alguien le grita en el oído, ¿lo perturba o no lo perturba? ¿Sí? Lo perturba. Entonces, nosotros vamos a aprender conforme a la palabra cómo es que tenemos que llevar un orden. ¿Para qué? Para nosotros no perturbar al que está a nuestro lado. Quizás nosotros hoy somos pocos, pero si cuando Dios trae a las personas, ¿sí? Digamos, si todos gritemos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser edificados o no vamos a ser edificados? Si todos nosotros oramos como tenemos que orar, todos cantamos como tenemos que cantar, no va a haber ningún problema, porque todo va a estar bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a ser bendecidos y vamos a ser edificados por la palabra. Ustedes fíjense, hay pastores y hay pastores, ¿verdad? Hay pastores que cuando predican, ellos predican a los gritos, ¿o no? Pero a los gritos. Y hay mucha gente que no es edificada porque son arcoíris, no pueden entender la palabra. Y ahí uno dice, bueno, sí, porque tiene voz alta. Sí, tiene la voz alta, a veces el equipo puede estar muy alto, pero hay un equilibrio también del espíritu de poder soltar palabras que puedan bendecir a la congregación también. Porque Dios se lo mostró a Elías. ¿Por qué? Porque muchos creen que en los gritos está la manifestación, y no. Porque Dios, ¿cómo le habló a Elías? A través de un chico apacito. Dios no estaba en el reflejo. Dios estuvo en el chico apacito. Entonces, que el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros nos ayude, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir experimentando, vamos a darnos cuenta que nosotros, sin gritar, nuestra oración tiene el mismo poder, ¿sí? Dominando nuestras lenguas, orando como Dios quiere, aún intercediendo en el Espíritu Santo, conforme a la palabra, también Dios nos oye, también Dios nos va a interceder por nosotros y también nosotros vamos a ser edificados también. Nada se pierde en el orden, ¿sí? Nada se pierde. Recuerden que el Señor está muy cerca de nosotros y Él está escuchando, y no solamente que escucha, sino conoce lo profundo de nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, estas cositas vamos a ir mirando, que parece que son cosas tontas, pero son cosas importantes. Son cosas importantes para nuestras vidas porque nos van a ayudar a crecer. Nos van a ayudar a crecer. Nosotros en este tiempo vamos a ver muchas congregaciones que se mueven de diferentes maneras. Pero lo importante es que nosotros miramos cómo Dios quiere que nos movamos a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar puestos de pie, si no queremos hacerlo muy largo, ¿sí? Para que podamos entender con más claridad. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Él nos ayude a que podamos crecer en esto. Ustedes saben que nosotros estuvimos en una congregación que al último ya se había prohibido hablar de leyes, ¿sí? Entonces, nosotros por la palabra entendemos de que Dios no nos prohíbe, sino que Dios lo que hace es nos enseña para que lo hagamos dentro del orden bíblico. Amén. Gloria al Señor.
hacer. Por ejemplo, a una persona que está bautizada, que tiene el don de lenguas, y le dice el pastor: usted no puede hablar más en lengua. ¿Cómo se siente la persona? ¿Qué es lo que piensa la persona? Porque si a mí me dicen, usted pastor no puede hablar más en lengua, entonces yo digo: entonces la lengua que yo estoy hablando, ¿quién habla? Dios, el Espíritu Santo, el diablo. Trae duda, ¿verdad? Trae duda, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que lo que dice la palabra es verdad. Pensamos que según la palabra, los dones de Dios son irrevocables. Dios los dio y nos dio. Nadie nos puede quitar. Pero sí la palabra nos enseña a que nosotros hagamos que ese don fructifique para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor en esta noche. Y vamos a dar gracias por esta palabra que seguramente nos edifique mucho a nosotros. Padre amado, te damos la gloria en esta noche. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has permitido alabar tu nombre, como también orar, Señor, por la congregación, por los hermanos que están ausentes, por los hermanos que están siendo batallados, por aquellos que, Señor, han menguado en la fe, por los otros hermanos que están enfermos, otros, Señor, están debilitados. Señor, por todos ellos oramos, Padre, entendiendo de que tú eres el Dios conocedor, Señor, de sus vidas y sus corazones, y que nosotros solamente podemos orar, pero tú eres el que puede levantarlos, el que puede ayudarlos, el que puede renovarlos, sanarlos y nuevamente ponerlos en carrera. Señor, en esta noche también te damos gracias porque hemos podido interceder, Señor, por este barrio, por las almas perdidas y quizás también dentro de este barrio muchos hermanos apartados, quizás muchos caídos, pero creemos que si están caídos, tú los puedes levantar con vara de poder, como hemos cantado, que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Quizás, Señor, hay muchos que no pueden correr a ti, pero están necesitando una mano, una palanca que nos levante, y para eso oramos, Señor, para que tú, Dios, nos ayudes a llegar a esas personas, para que podamos, Señor, con tu ayuda, tu palabra y tu Espíritu, ellos sean levantados, no por nosotros, sino por tu gracia, por tu eterno poder y amor. Señor, oramos, hemos orado confiando y creyendo que de alguna manera tú vas a traer lo que va a pertenecer y lo que está inscrito en el libro para vida eterna. Señor, gracias te damos también por tu palabra, Padre. Señor, que nos enseña, que nos trae luz, que nos capacita, y que seguramente tú nos vas a ir edificando, Señor, y enseñándonos para que el don que tú has puesto en nosotros podamos, Señor, desarrollarlo, Señor, y ese don lleve fruto para la gloria de tu nombre. En este tiempo, Señor, este es un don, Señor, que está siendo rechazado, que no está siendo creído, pero tú nos has concedido a tu iglesia el don de lengua, porque nosotros a través de él, poniendo nuestra vida en sacrificio, tu Espíritu puede interceder por nosotros con gemidos indecibles, como dice tu palabra, porque verdaderamente, Señor, a veces no sabemos cómo orar por las almas perdidas, no sabemos cómo orar por nuestra familia, no sabemos cómo orar, Señor, por diferentes problemas, pero cuando ponemos todo nuestro ser en tus manos, tu Espíritu intercede conforme a tu conocimiento y voluntad. Por eso te pido, Señor, que tú, Dios mío, bendigas la vida de cada uno de mis hermanos de una manera poderosa, que des toda capacidad y gracia para que ellos, Señor, puedan seguir desarrollando el don que le has concedido, o los dones que tú le has concedido dentro del don de lengua, y puedan fructificar para la gloria de tu nombre. Te damos la gloria, Señor, confiando y creyendo que tú eres todopoderoso para hacerlo. Señor, nosotros necesitamos tener como
o vivir, Señor, una vida ordenada. Queremos tener una congregación ordenada, Señor, una congregación donde tu gracia sea derramada, tu sabiduría, tu conocimiento, Señor, tu gracia, tu poder. Queremos donde tú puedas, Señor, abrir, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que nos des comprensión escritural. Queremos, Señor, que tú nos proveas todo lo que quieres para que podamos crecer y avanzar para la gloria de tu nombre. Señor, no hay otro propósito que tu nombre sea glorificado, salvando vidas, preparando, Señor, aún niños, adolescentes, jóvenes y adultos para tu reino y para tu gloria, Padre. En esta noche colgamos nuestro corazón en tus manos, y si alguna cosa no hemos podido comprender, entender, te pedimos, Espíritu Santo, revélate a nosotros y ayúdanos a comprender con mayor claridad para que vivamos centrados en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque solamente tú eres digno de toda adoración y de todo poder. Te agradecemos, Padre, por tu amor sin igual. Queremos en esta noche, Señor, descansar en ti. Queremos pedirte que tú sigas ordenando nuestros pensamientos, que tú nos lleves a estar sometidos a tu bendita palabra, que tú seas, Señor, trabajando en lo profundo de nuestro espíritu y dándonos la vida y la vida en abundancia por tu palabra viviente. Te alabamos, Padre.